todas las relaciones humanas se da que hay uno que es manipulador, controlador, chantajista, y hay uno que es culpígena. Entonces, cuando se juntan esos dos, los dos están dando su dosis de droga a la que son adictos, de esas drogas emocionales de las que he hablado en tantos videos, y todas esas personas se sienten atraídas unas con las otras para generar relaciones que son súper destructivas, pero en alguna forma los dos están obteniendo aquello a lo que son adictos. La manipulación tiene un punto clave. Siempre es usada para obtener un fin. Nunca vas a manipular si no quieres obtener algo de alguien. Entonces la manipulación es muy poderosa porque puede ser una de las formas más silenciosas, más discretas de hacer que la otra persona reaccione en una forma que te ayude a obtener lo que tú querías. Típicamente las mamás suelen llegar a ser muy manipuladoras, por ejemplo, para obtener cariño, para obtener atenciones, para que se acerquen los hijos, para que no se vayan los hijos o para que los hijos hagan lo que ellas quieren. Hay muchos padres que también lo son, pero es una conducta típicamente más frecuente en las madres, ¿no? Cuando una persona empieza a sentir que lo que está necesitando no lo está obteniendo, va a empezar, sin darse cuenta, a hacer mucho más aguda su manipulación, es decir, a utilizar formas de expresión verbal, formas de expresión física, de en cierta manera actitudes que hagan que el otro se dé cuenta de que ella se está sintiendo mal. Es decir, la manipulación funciona así: yo tengo un objetivo, pero para obtenerlo necesito de ti. Como tú no estás interesado en mi objetivo o simplemente no lo ves de la misma forma, yo necesito que tú te sientas culpable para que con tu culpa tú reacciones hacia lo que yo quiero. Es un hecho que el manipulador, la persona manipuladora, ya no se da cuenta que está manipulando, ya no le llama la atención que esté teniendo esa conducta, ya no es algo que para ella sea una señal de alarma, es simplemente una conducta que aprendió exactamente a tener en los primeros 7 años de vida y que ya no tiene la capacidad de distinguirla como algo separado de ella o algo que en ciertas formas o momentos usa y en ciertos momentos no. Imagínate este ejemplo: ¿cómo caminas tú? Tú caminas tal vez en una postura un poquito jorobada o con los pies un poco abiertos, o tal vez caminas rápido, tal vez lento, pero tú ya es tu forma de caminar, la tienes totalmente integrada. No te sientes extraña de caminar así. Aprendiste así por 1000 razones y hoy caminas así. En ningún momento te alarma la idea de que tú camines en esa forma. La misma problemática, la misma situación ocurre cuando manipulas. Tú así te comportas siempre, manipuladora. Te comportas de una forma que tú ya no distingues como algo diferente, especial en ti. Así es tu forma. La persona manipuladora suele venir de alguna mamá que era manipuladora, aprendió la manipulación, o de un papá que era manipulador, de maestros que eran manipuladores, o a veces simplemente aprendió incluso en ciertas películas, series de televisión, con sus hermanos. Un ejemplo muy sencillo: yo me siento poco atendido o me siento hoy solo. Hago una llamada y te digo: hola, ¿qué haces? No, pues estoy aquí en mi casa trabajando. Ah, oye, es que preparé algo muy rico de comer, ¿no quieres venir? Eso es una forma sutil, no muy agresiva, no muy enferma, pero de empezar a manipular. En lugar de decir: hola, hoy me siento en una forma un poco
triste o solo, me encantaría que pudieras venirme a visitar. ¿Puedes? Eso es una forma directa de pedir las cosas. Lo que tú haces es utilizar una forma en la que subconscientemente a la persona le llega un mensaje de ella está sufriendo, la está pasando mal, pero además está utilizando una estrategia como un regalo para poderme atraer. Eso es manipulación, eso es chantaje. Estoy buscando obtener una cosa para mí, pero en lugar de decirla o pedirla directamente, utilizo una estrategia subconsciente, silenciosa, sesgada, que a ti te llegue el mensaje de lo que yo necesito, pero normalmente utilices, en ese caso, tu adicción a la culpa para poder reaccionar ante mi adicción a la manipulación. Entonces, es muy sencillo. Siempre que hay manipulación, para que ocurra el fenómeno, necesita haber alguien que es susceptible a la manipulación, y la actitud típica de ese que es susceptible es el que es adicto a la culpa. Esos roles se generan en la infancia. Te hicieron adicto a sentirte culpable o malo cuando no haces lo que el otro quiere, y había otra persona que justamente para obtener lo que quería de ti utilizaba el chantaje o la manipulación. Cuando tú lo aprendes en los primeros 7 años de vida, típicamente a veces funcionas con el rol del chantajista, el manipulador, y a veces con el rol del culpígena, el adicto a la culpa. Cuando se juntan esos dos roles, normalmente se genera una relación codependiente muy fuerte, le llamamos unida, pero en realidad es una especie de unión súper enferma, y ese tipo de uniones se dan típicamente entre novio y novia, marido y, bueno, esposo, esposa. Se dan mucho entre ciertas amistades, se dan mucho en figuras como el empleado y el jefe, se dan muchísimo en todas las relaciones humanas. Se da que hay uno que es manipulador, controlador, chantajista, y hay uno que es culpígena. Entonces, cuando se juntan esos dos, los dos están dando su dosis de droga a la que son adictos, de esas drogas emocionales de las que he hablado en tantos videos, y todas esas personas se sienten atraídas unas con las otras para generar relaciones que son súper destructivas, pero en alguna forma los dos están obteniendo aquello a lo que son adictos. Mira, los papás, típicamente casi todos los papás, por cultura, han aprendido a usar a los hijos para obtener sus fines personales. Esto es una verdad muy fuerte, muy nada linda, pero es una verdad. Y normalmente las verdades no son lindas, son verdades nada más. Entonces, la mamá típicamente, como una estrategia o una esperanza de ser feliz, a veces tiene hijos. Ese es el caso de muchas de nuestras madres. Nos tuvieron cuando no veían por dónde iban a encontrar la felicidad, cuando tal vez encontraron a alguien con quien, cuando tenían según condiciones favorables para tener hijos, pero en lo más profundo ellas estaban intentando obtener felicidad, gratificación, satisfacción a través de nosotros. Teniendo un hijo, una mamá busca muchísimas cosas. No es tan altruista la realidad, no es así como yo voy a canalizar esta vida, voy a hacer que sobreviva y voy a dar la mayor sabiduría que tengo de mí para que él sea feliz. La realidad profunda es que yo quiero ser feliz teniendo un hijo. Yo sé que cuando tenga un hijo me voy a sentir acompañada. Yo sé que con este hijo ahora sí voy a hacer que su papá se quede, porque ahora sí lo voy a retener. Yo sé que teniendo un hijo soy una mujer que me ayuda más el gobierno, que me ayuda más mis padres. Yo sé que teniendo un hijo voy a obtener ciertos fines. Esa es la realidad de la mayoría de las madres, que ninguna mamá va a aceptar, pero por ahí está una realidad muy fuerte. Entonces, la madre ya por naturaleza, bueno, más bien por elección subconsciente común, no por naturaleza, pero lo elige, está ya empezando a usar al hijo para sus propios fines. Ya es una forma de manipulación. Y el padre muchas veces pues opta por
para que la madre esté contenta, ok, tenemos el hijo, en algunos casos, otros casos para que me deje un poco en paz, que se quede con los hijos. Y hay tantas formas en las cuales los hombres utilizan a los hijos para poder continuar con sus propios objetivos. Hay veces que el papá, frustrado en no haber logrado ciertas cosas en la vida, obliga manipulativamente, en forma controladora, o a veces incluso a través de amenazas o toda clase de manipulación o chantaje, a que el hijo estudie o haga lo que el papá quiere. Manipulación, chantaje. Entonces, salir de la manipulación y el chantaje familiar es un tema bastante intenso que hay que trabajar en una sola forma. Esto que yo quiero, tal vez nadie más lo quiere. Y eso que mis padres quieren, tal vez yo no lo quiero. ¿Es válido vivir así? Sí. Es válido que lo que yo quiero y lo que mis padres quieren no sea lo mismo. Y no por eso nos tenemos que dejar de amar. Pero tengo que estar alerta a cada que mis padres me comunican algo en forma manipuladora, les tengo que pedir, uno, si se puede, que se den cuenta que lo están haciendo. Cuando ya lo pediste y no se dan cuenta, alejarme y regresar cuando estén en una forma más directa de comunicación. Es decir, la única forma en la que yo no voy a cooperar con la manipulación de los demás es cuando yo no me sumo a su chantaje, y me sumo, entendiendo esto, me sumo a su chantaje cuando me comunicaron algo en forma indirecta, yo sí accedí, o sí lo hice, o sí me fui por ese camino que me pidieron. Siempre que alguien te comunique algo en forma sufrida, indirecta, chantajista, manipuladora, siempre hay una, como quien dice, un acuerdo común en el cual es que nos está moviendo el perrito. Damián, espérate. Ok, siempre que alguien te comunica en una forma indirecta algo, no accedas. Esa es la clave, no accedas. Simplemente lo que haces es alejarte para que esa persona se empiece a dar cuenta con el tiempo que contigo o se comunica en forma directa o no reaccionas. Esa es la primera clave. Y la segunda, por supuesto, también sería la primera en primer lugar, es cáchate, date cuenta de cada vez que tú estás manipulando y comunicándote en forma de víctima, pobrecita de mí, chantajista, manipuladora. La mía. Porque la única forma en la cual vas a sanar tus relaciones es cuando los dos se den cuenta que están comunicándose en forma indirecta o chantajista. Con uno solo que se dé cuenta y ya no se sume, ya no coopere con eso, se empieza a disolver esa energía y con el tiempo puede ser que empiecen a llegar a una comunicación más directa.